poco ya está nuestro invitado, Fafa, ya llegó nuestro invitado de la Bohemia de los Viernes. O sea que prepárense ustedes. Guitarra en mano. Guitarra en mano. La lira. Ese vinorito va a pelear. La lira fue lo primero que atravesó esa puerta. Así es que tenemos bohemia. Habemos bohemias en el día de hoy. Pero entre otras cosas. Claro. Pero déjame ver si están frías ya. Pero... Y servirá, Federico, para celebrar el Día del Periodista, si es que hay algo que celebrar. Claro que hay que celebrar. Y no preocuparse. Como dice mi amigo Bianco Ángel Martínez Sánchez, un periodista de veras, de verdad, de pura sangre. Hay que brindar por los viejos reporteros, y cuando dice Bianco hay que brindar por los viejos reporteros, es un poco una crítica como a lo que ha devenido el ejercicio del periodismo, que muchos hoy, son muchos los editoriales y muchos artículos que hablan de que el periodismo está en crisis, y no solamente por el uso de la tecnología, por el avance, por el acceso a la información, que eso no tiene por qué ser malo en absoluto, sino por cómo se ha ido tragando de alguna forma en la utilización de la tecnología, o mal usando la tecnología también para ofrecer en medio de la inmediatez, que era algo muy característico de la radio y de los noticieros de radio y el reporterismo desde la calle. Y por el afán, por supuesto, de la información rápida, y por el estímulo también al morbo, porque se hace sin absolutamente ningún tipo de rigor. ¿Cómo ese periodismo estructurado, comprometido con el dato, porque los periodistas, los que tienen, y lo decía ahorita, es esa responsabilidad, es ese contador de las historias que todos los días se producen y que es una especie de intermediario, ¿verdad?, entre los ciudadanos, la información que se produce, pero esos serán los documentos que después van a utilizarse para reescribir la historia. Por tanto, ahí hay un componente importante también de cuando tú ejerces, cuando tú cuentas esas historias cotidianas, tú tienes que hacerlo apegado a la verdad, apegado al dato, por lo menos en el caso de los reporteros, que es la gran cantidad de personas que tienen y asumen esa responsabilidad, y esa es una tarea bastante complicada y bastante compleja, de mucha responsabilidad, impactando siempre en lo colectivo y ese compromiso social que es lo que mueve a los periodistas. Yo siempre he dicho, los periodistas son pobres, porque el periodismo no deja dinero, y cuando un periodista acumula dinero es porque, y eso es legítimo, o paralelamente al ejercicio se dedica a hacer otras actividades de tipo empresarial, comercial, y normalmente los periodistas por vocación no tenemos vocación de empresarios ni de comerciantes. Ni tiempo tampoco. Entonces son pobres, y nada más termino ahí, Graimer, para decir, entonces cuando se produce esa acumulación, a veces es transgrediendo algo que, además de ese compromiso social, es un tema de la ética, que no tiene que ver con lo legal, pero que es parte intrínseco del ejercicio de esta profesión tan noble y que yo reivindico y de la que me siento muy, muy orgullosa, porque gran parte de mi vida la he dedicado a ser reportera. Por eso reivindico tanto el reporterismo y siempre digo que voy a ser reportera. Mira, el premio Pulitzer en Estados Unidos tiene un gran prestigio, pero extrañamente tiene un gran prestigio, porque Pulitzer, lo que fue un gran amarillista, fue uno de los primeros periodistas que creó... competencia que se dio, ¿te acuerdas de Carnada? Pulitzer. Sí. O sea, recordemos que la guerra el hundimiento del Maine en la bahía de Cuba en 1898, para justificar la intervención de Cuba, que terminó... El autohundimiento del Maine. Todo el autobombo. Recordad el Maine, decía Pulitzer. Sí, exactamente. Entonces, pero, ¿ustedes recuerdan el primer gran amarillista? Aunque hoy... Pero una competencia grande. Aunque hoy yo quisiera, si fuera en ejercicio en Estados Unidos, quisiera ganarme un Pulitzer, no lo voy a negar. Estas son las pero le contradicciones. explico a los que nos oyen que el señor Pulitzer, lo que era un amarillista, inventor de narrativa deformada para generar sensacionalismo y generar compras. En vez de view, compras. Inclusive Pulitzer le ofreció al señor Eiffel, el diseñador de la Torre Eiffel, al que diseñó la Estatua de la Libertad, que hoy está en la Bahía de Nueva York, ¿verdad? Él le ofreció ayudar porque no aparecían los fondos para el tema de terminar el obsequio de Francia a Estados Unidos, que es la Estatua de la Libertad. Inclusive él hizo una manipulación histórica para poder generar recursos para el tema de la Estatua de la Libertad. Entonces, en estos días, porque aquí, en el contexto de la Guerra Fría, Ivonne,
se generó un apostolado del periodismo en contra de el tema de las guerras y todo este tipo de cosas. Entonces, el periodista pasó a ser un apostolado de la libertad. Por ejemplo, en los 12 años de Balaguer, ser periodista en la profesión sí, de alto riesgo. Por el momento político y social que vive el país. No solo por Balaguer, sino por la Guerra Fría en general. Claro. Entonces, los periodistas venían haciendo un apostolado de defensa de la libertad. Nunca se veía, siempre tenía que ser un desbaratado el periodista, salvo que no fuera dueño de un medio. Entonces la gente se quedó con ese ideal de que el periodista es un desbaratado, que es un Quijote con lanza al aire, ¿verdad? En estos días, cuando íbamos a hacer la transmisión, me acuerdo por eso, con el tema de Jovini, que estaba al lado nuestro, un señor se nos acercó como ciclista, algo así, y comenzó a atacar eso que tú decías, Iván, por eso me traigo la información a la mente. Que los periodistas de este tiempo son todos unos corruptos, que dónde sacan tanto dinero, que yo qué digo, no, espérese, es una narrativa relativa, porque aquí los periodistas obviamente muchas veces tienen negocio, empresa y cosas y se dedican a otras cosas, y le puse el caso de Jovini, que Jovini no es periodista, pero ya entra en el contexto de comunicador y mucha gente no entiende la diferencia. Pero mira, por ejemplo, yo le dije, este señor que está ahí, ese tipo tiene negocio, invierte, busca otras cosas, porque esto no da para eso. Entonces ahí él modificó un poco, bueno, sí, está bien, que yo cuánto. Entonces no hay que generalizar, no, porque claro, 2 o 3 en este país o en cualquier país del mundo se hagan de dinero a la mala, a la brava, en base a chantaje y periodismo distorsionado. Miren, yo quisiera sumarme a lo que ustedes señalan y felicitar a los periodistas en su día. Pero que no sea cliché esto, a los periodistas de verdad, a los que están del otro lado del micrófono, en la calle, del otro lado de la cámara, del otro lado de la imagen. A esos periodistas yo les mando mis felicitaciones y mi agradecimiento, porque en ellos representan una estirpe, como señalaba Graimer, que en los momentos más críticos y aciagos de la consolidación de nuestra democracia después de la muerte de Trujillo contribuyeron a apuntalarla. Algunos, como Orlando, con su sangre. Y digo algunos porque son varios. Varios mártires. Por el simple hecho de informar, porque ni siquiera estaban fabulando, ni siquiera estaban tomando posición, no, claro, estaban narrando la realidad. Lo que pasa es que el poder es adverso a la realidad. Y la vocación de la prensa, aquí, en cualquier lugar y en cualquier tiempo, es ser crítica del poder, no importa quién lo tenga. Con el problema, los dos grandes desafíos que tiene la prensa hoy día. Bueno, primero, que el poder ha cooptado a gran parte de las personas que están haciendo información, que también se ha desvirtuado el sacramento de la información. O sea, tú tienes periodistas como Ivonne, que es una periodista completa, que estudió periodismo, y tienes personas que hacemos opinión. Pero no es lo mismo, señores, y tenemos que aquilatar y entender eso, porque por más camarita, y ahí vamos al segundo problema, por más camarita que haya, por más que seamos 10 millones de potenciales periodistas, cada uno con un micrófono, con un arma en la mano, la realidad es que siempre los medios tradicionales y los periodistas formados van a ser los que van a construir la noticia, porque si ahora mismo aquí hay un accidente en Guayajayuco a 9 horas de distancia, en lo que aparece un influencer o alguien pasa por ahí, coge su celular y graba, los periódicos tradicionales, los medios tradicionales, si tienen que montar una gente en un helicóptero y mandarlo a Guayajayuco, lo mandan a Guayajayuco para crear la noticia. Y entonces luego todito nosotros la retuiteamos y la comentamos y venimos aquí a un micrófono y hablamos de ella. Uy, qué chulo. Pero el que fue allá a Guameaza y amaneció bajo un aguacero en Guayajayuco, bajo un fuego, lo que sea, ese es el periodista. Ahora, los demás contribuimos, apoyamos, y en este día recordar a quienes están ahí que esa profesión no muera y que sobre todo no represente, como dijo Graimer, un sacrificio ni un sacerdocio, sino que tengan compensaciones materiales, claro, y facilidades, como tienen otros gremios en este país. Mira, pero el problema es que el mundo tiene solo para felicitar, aprovechar el contexto, solo para felicitar al periodista Manuel Quiroz, que fue Premio Nacional de Periodismo de este año, precisamente. Muy Mira, yo creo que muchas veces, principalmente en las profesiones, no es el cómo yo me siento, el cómo yo me veo, sino la propia realidad que le impone la situación, la coyuntura o la historia. Claro. Yo creo que a raíz del desarrollo
y del cambio de generación de la revolución industrial al cambio de la era de la tecnología, de la información y de la comunicación, los patrones conductuales cambiaron y se amplió el tema comunicación que antes estaba dirigido exclusivamente a una persona. Por ejemplo, antes de Martín Lutero y su reforma, de Martín Lutero y la reforma, la iglesia y los cristianos no manejaban la información de la iglesia de una misma manera. No. Antes de inventarse la imprenta, la Biblia era limitada a unos pocos que la leían en latín y todo lo demás tenían que interpretar lo que decía el sacerdote. Y de espalda al público. Y de espalda al público inclusive. Entonces yo creo que los cambios conductuales, los patrones, por ejemplo, a raíz de la propia primavera árabe, ustedes recuerdan 2011, 12, 13, hubo como un cambio de paradigma con el tema del periodismo ciudadano, donde la gente, el periodista letrado, ducho, como nos enseña Ivonne diariamente, él no es la información, sino que él es un transmisor de la información. Pero con el cambio del periodismo ciudadano, donde la gente se entiende que es comunicador, que es periodista y que un móvil le hace la función de periodista, aquí hay un arroz con mango entre el periodismo ciudadano, que es la gente, los comunicadores, y el periodista original, que es quien mantiene la calidad de la fuente a la hora de comunicar. Con todo esto, digo, para pasar la palabra a mis compañeros, que al mismo tiempo que hay que reconocer el valor de un periodista en una nación como contrapeso social para poder hacer las críticas necesarias y equilibrar la democracia, al mismo tiempo también debemos de entender que los cambios que impone la generación de la información obliga inclusive al periodista a andar a la defensiva, que yo creo que no debería ni de ser. Miren, oyéndole a ustedes, yo ratifico mi idea. El problema es la actualidad. ¿Qué dice la actualidad, independientemente de la verdad que quieren ustedes reconstruyendo los procesos? De que hoy el periodismo no tiene el dominio que tenía en el pasado porque había un control de los medios para informarse. La generalización de los medios de comunicación, la desaparición de la Guerra Fría, que era un condicionante por la política. Para polarizar. Polarizar, pero sobre todo para condicionar en función de eso, dice que ahora no hay esos obstáculos, ni la limitación de la tecnología, ni la limitación ideológica que condicionaba todo. Por primera vez en el desarrollo histórico hay condiciones reales para que la práctica de la información no sea motorizada por los periodistas. Se ha masificado la posibilidad y el intercambio que existe en el mundo, que te permite a ti conseguir en tiempo real lo que pasa en el otro continente sin que te lo diga un medio, por una información, te dice, la masificación del periodismo es un indicador de que en esta época la tendencia es a la integración cada vez más de la gente en todas sus actividades, y donde mejor se ve eso es en el periodismo, porque hoy día la tendencia a universalizar la información tiene también que aceptarse que una gran parte de la tecnología está también a disposición de la gente. El periodismo de ayer era heroico, porque para usted mantenerle una ofensiva sabía que había un riesgo. Yo fundé un periodiquito estando en la escuela normal eso era muy habitual antes, sí. En 1958, sí. Y yo creía que tenía derecho para el Día del Periodista a hacer una campaña para escoger las novias del periodismo, y yo le dije a 4 o 5 muchachas que eran de los nombres de la familia, la que venda este cartoncito era $1.50 para que traiga el dinero con que vamos a financiar el brindis y a escoger una reina. Oye, y nosotros la escuela secundaria se paró, la directora me permitió y me apoyó, y yo organicé entonces un acto en forma tal que un hermano de Magna Florenci llamado Guillermo, y que era poeta, yo le encargué, tú eres el poeta del reino, para que él organizara un poema a la que ganó, que fue una muchacha de los Braches, la competencia local. Y cuando estábamos ahí, ustedes ven lo que era la época, es frente al Partido Dominicano que quedaba el liceo, al Partido Dominicano. Y entonces se aparecen, cuando estamos haciendo el acto, el teniente de la policía, el gobernador, el tigre del local del Partido Dominicano, y dicen que quieren hablar conmigo. Estamos en el acto y me llaman y yo tengo que ir allá. Y dicen, mire, venimos de usted preocupado. ¿Cómo es posible que teniendo el partido, usted ahí, al Partido Dominicano, un acto como este quiera hacerlo en la escuela?
¿por qué usted no lo hizo? Y dice, ay, caramba, yo pensé que ustedes vendrían a decirme, te trajimos una caja de cerveza, una caja de refresco para celebrar. No a esto. Lo callé con eso y ellos me mandan a buscar la caja de cerveza. Pero es un indicador del cambio que hay en el manejo de la prensa. Hoy no es ya una especialidad en el grado que lo fueron antes, porque tú puedes abrir una columna y una fuente de opinión a todas las instancias. Mira, Fafa, la verdad, respecto a lo que usted ha dicho, yo disiento de algunos aspectos. No es que el periodismo sigue siendo el mismo periodismo de siempre. El periodismo de rigor. Una cosa es que la gente... Nada es igual que ayer. ¿Me permite, Fafa? Una cosa es la inmediatez y la rapidez con que se ofrecen las informaciones, porque la gente ya tiene mucho más acceso a la información. Y otra cosa es el rigor con que tú tienes que servir una información confiable, la verdad de los hechos, el método, profundizar. No es verdad que lo que se hace, por ejemplo, a través de las redes sociales o lo que se hace incluso en un periódico. Mira, le puedo referir, por ejemplo, yo trabajé muchos años en la revista Rumbo, el periodismo de investigación, por ejemplo, que te produce un contexto diferente. Ahí trabajé mucho tiempo y la misma editora era la que también publicaba en la revista esta que era de hecho... AA era la editora. Sí, editora AA, la razón. La revista que eran hechos de sangre. La de Juan Lamour, Suceso. Y quiero que les digo algo. Suceso era que financiaba. No, porque vendía más. Totalmente, porque vendía más. Molvo. Ahora, ese periodismo de investigación, ese periodismo que te contextualiza, ese periodismo que te coteja los hechos, ese periodismo que le pone a la gente en contexto las informaciones para que la gente se eduque y saque sus propias conclusiones, o ese periodismo inducido, ¿entiendes? No es lo mismo que por el afán de protagonismo y de dar una primicia, a veces permeado por el morbo, de confrontar, de contactar el dato. No es lo mismo. Pero hay un tema, Ivonne, también. Entonces, el periodismo es el mismo de siempre. ¿Y cuál es el compromiso? El compromiso es social, porque la gran responsabilidad que tú tienes sobre tus hombros, y es de mucha presión, de tú llevar la información, a veces incluso en contrapelo a lo que son los intereses de los dueños de los medios de comunicación, que sí son empresarios y que sí es su negocio. Y con eso yo me refiero a los reporteros, ¿no? Entonces, no es igual de ninguna manera. No es lo mismo un periodista hecho en microondas o advenedizo a un periodista formado que sale a las calles, que confronta las distintas realidades, que ahora está, ¿qué yo te digo? Ya aquí no se producen tanto, cubriéndote unas protestas en un barrio de la zona norte tradicionalmente de pobres y después tiene que irte a Palacio a hacer otra. ¿Entiendes? No es lo mismo. Ivonne, lo que pasa también es que tú estás pasando por alto una cosa, el peso de la evolución general sobre toda la vida. No. Ese rigor está brutal. El rigor está desde Aristóteles hace 2.300 años. La pregunta es, hoy no hay un monopolio en el periodismo para la información. Exacto, que hay un cambio de paradigma. No hay un monopolio de la información. Y desde ese punto de vista, entonces, hasta cualquier institución religiosa, mercantil, lo que sea, tiene posibilidad de crear su información. No, la información es poder. Llegar a todo el mundo. Lo que pasa es que hay una democratización de la información. De la generación. Hay una democratización de la información que a su vez hay más sesgo, pero hay una democratización. Y Fafa tiene razón en algo cuando dice, además, la concentración de poder que en un momento dado se enfrentaba el mundo, además que con la llegada de la web 2.0, que es quien realmente democratiza el periodismo a partir del 2004. ¿Pero qué es democratizar el periodismo? Te voy a decir. Porque ahora te lo voy a explicar porque cómo. Si la democratización es el acceso que tienen muchos pseudoperiodistas que no lo son. No, te lo voy a explicar cómo. Porque no tienen el rigor de la formación, de la experiencia, te lo voy a explicar, del sentido de compromiso, de ética, de decencia. Yo te lo voy a explicar cómo. Te voy a explicar cómo lo democratiza. Por ejemplo, mira, antes de ese famoso congreso del 2004, cuando se hablaba del futuro del Internet, hablamos de la web 1.0. La web 1.0 era que yo, como escritor o como periodista o como articulista, escribí un artículo en un periódico
ya sea físico o digital, que comenzaban algunos para ese entonces, como la web era 1.0, yo escribía y usted estaba obligado a creer todo lo que yo le digo. A raíz de la introducción de la web 2.0, se entra el contenido colaborativo, que yo escribo un artículo sobre un tema y abajo aparece el comentario. Y si tú entiendes que refuta mi información y que lo que yo digo no es correcto, pues tú me puedes refutar. Entonces, en ese camino de doble vía de que yo digo una cosa y que otro me puede responder, entonces se amplía el espectro del periodismo. Es que estamos hablando de cosas diferentes. No, pero como no es lo mismo. Hay democratización. Bueno, pero perdón, una cosa es la democratización en la generación de la información o en el consumo. Lo que se mantiene inalterable, Fafa, en los últimos 150 años son los criterios mínimos con los que se construye una información objetiva, el método, las preguntas, el rigor. Por eso, en la semanal tú ves preguntas y ves preguntas. Claro. Por eso hay muchos medios que suben una información y luego la tienen que estar tumbando. ¿Por qué? Porque hay unos criterios mínimos que se consiguen en la academia, estudiando, formándose, ¿verdad? Que te permiten a ti discernir la paja de la semilla. Claro. Que tú ir a un sitio y saber si el funcionario te está mirando a los ojos y te está mareando y tú haces la pregunta que tienes que hacer. Eso era cuando el periodismo era el canal único. Es que yo no estoy hablando. Hay cambio. Perdón. Fafa, es que yo no estoy hablando ni de empresarios. Es que no hay monopolio de la información. Perdón, es que yo no estoy hablando ni de periódicos, ni de empresarios, ni de plataformas a través de las cuales se difunden. Pero espérese, señor, yo estoy hablando de quienes ejercen el periodismo. Un periodista formado, riguroso y objetivo aquí en 50 años o hace 100 años puede decir la información con un megáfono, con un periódico, con un portal de internet. Ahora, el criterio de esa información, cómo se construyó, se construye con una receta infalible que el rigor y la metodología son ingredientes. Y eso no va a cambiar. Perdóname, porque tú me estás hablando, por ejemplo, de la opinión, tú me estás hablando de la intervención. Exacto. Pero cuando yo te decía ahorita, ¿qué es lo que es el periodista? Y lo digo, y eso es así, el periodista, bueno, es una especie de enlace, ¿no?, entre la información y el ciudadano, y eso tiene un rigor. Y eso tiene un rigor profesional y ético, y de honestidad, porque al final del día, es verdad que la información... Pero había enlaces sesgados también. La información no todos los periodistas eran tan serios. Pero yo no estoy hablando de periodistas serios o no serios. Yo estoy hablando del periodismo como rigor. Real. Yo estoy hablando del periodismo. Yo no estoy hablando de personas, porque si a eso vamos, entonces no hubiese tenido sentido que aquí se escribiera un libro que decía pagar para no matar. Cuando hablamos de la crisis del periodismo, por supuesto, mucho más allá de lo que tienen que ver, incluso cuando un reportero llega a una redacción de prensa, y voy a hacer la diferencia, el periodismo escrito, del reporterismo, de las redes. No me puedes comparar a alguien que desde motivado por el morbo o por dar una primicia en las redes sociales, a veces si no la tiene te la inventa, a un periodista que realmente va a confrontar la noticia, a ofrecer el dato informativo, y eso es un sustento importante para la democracia. Por eso yo hablaba de esa referencia. Cuando usted va a escribir, usted va a los archivos, y los archivos se nutren de los recortes periodísticos. Por eso es una responsabilidad adicional también. Entonces, no me confundan. Las redes sociales, el acceso que tiene la gente a buscar muchas informaciones, que es válido si es bien usado, a lo que es el rigor, a la decencia, a la ética, que se ha perdido mucho. Entonces, eso, yo creo que estamos hablando de lo mismo, pero haciendo un poco la separación entre los roles que deben jugar unos y otros. Nos vamos.